Vamos a dar comienzo a la última mesa de este workshop. Después, al final, brevemente, estaremos hablando de un poco más allá del workshop que vamos a hacer, con unas recomendaciones, pero vamos a terminar una última mesa con una temática que también hemos estado hablando aquí, ¿no? Ha salido en varias mesas. De hecho, esta mañana también salía en la primera mesa con Sergio y con Rafa, que era el consumo, la alimentación. En este caso es el papel de la alimentación durante la pandemia, qué se dijo sobre alimentos, cómo se percibió, cómo se modificaron hábitos de consumo en América Latina y algunos mitos que se publicaron en los medios de comunicación relacionados con la pandemia. Para la mesa vamos a tener, bueno, yo también soy en esta mesa ponente. Le he dicho, Genoveva se había ofrecido gentilmente a moderar la mesa, pero le he dicho que ya es la última. Nos han ofrecido una ayuda impresionante estos días desde el Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos del CEIT y bueno, estamos muy agradecidas, pero para ir concluyendo ya en esta última mesa, pues voy a hacer la moderación y la presentación. En primer lugar, como teníamos establecido en el programa, va a participar Aurelio Cabello, que es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga y ha sido muchos años profesor, muchísimos, de hecho, profesor de educación secundaria y bachillerato, tema que ha salido varias veces durante la jornada. Tengo que agradecerle enormemente la participación porque está jubilado, pero como es un entusiasta jubilado, pues sigue investigando y en la actualidad sigue colaborando con el grupo ENCIC de la Universidad de Málaga, en el que desarrollan trabajos de investigación en didácticas de las ciencias experimentales. Y de hecho, él trabaja principalmente en torno a la alimentación y a la salud, con lo cual creo que tiene mucha conexión porque él es un entusiasta investigador jubilado y Paula es una entusiasta investigadora que está en periodo de formación de su tesis doctoral, así que creo que la combinación es magnífica. Sin más, le voy a dar la palabra a Aurelio Cabello y nos puede contar cómo el trabajo que ha desarrollado justamente sobre salud y alimentación. Muchas gracias, Carolina. Como dices, formo parte del grupo ENCIC, dentro del grupo ENCIC de un grupo más pequeñito que se llama de Cuestiones Socialmente Vivas, y en ese grupo hemos desarrollado trabajos no específicamente sobre América Latina, pero sí sobre el sistema alimentario relacionado con el consumo y producción de carne y también con el desarrollo de la pandemia. Entonces, a partir de la metodología y a partir de los conocimientos que hemos ido sacando en esos trabajos, he hecho un pequeño resumen de la situación en alimentación en América Latina antes, durante y después de la pandemia. Y la intención es fundamentalmente pues, ver qué es lo que va a pasar ahora en el contexto de la alimentación en América Latina y qué se puede modificar, si es que es posible, dentro de ese futuro. En cuanto a la situación anterior, hay que decir que Latinoamérica es la región con mayores exportaciones netas de alimentos del mundo. Es la región que más exporta. Es la región que por sus características geográficas crea patrones climáticos mundiales y por lo tanto cualquier cambio que queramos hacer en la catástrofe climática que se nos avecina, pues tiene que contar con la situación en América Latina. Es la región que aún posee tierras cultivables que no se han cultivado, que están por explotar. Este es un dato que subraya mucho el Banco Mundial. Es una región, por lo tanto, donde se puede invertir. Todo esto genera costes ambientales y costes humanos. El coste ambiental significa
que Latinoamérica cultiva aproximadamente un tercio, un poco más, de la superficie total. Aproximadamente un tercio de su superficie lo destina a producir alimentos. El consumo de los recursos de agua dulce para producir estos alimentos es aproximadamente del 75%. Es decir, casi toda el agua que gasta lo hace en producir alimentos. Y en la producción de alimentos genera aproximadamente la mitad de los gases de efecto invernadero que emite. Es decir, desde el punto de vista medioambiental supone un enorme costo. Y el principal es el coste humano, porque es una región que tiene una doble carga de desnutrición, es decir, que tiene problemas por una parte de hambre. La prevalencia del hambre aumentó desde 36 millones de personas en 2015 hasta más de 43 millones en 2019. Antes de la pandemia, el hambre ya estaba aumentando en América Latina. Y la inseguridad alimentaria, tanto moderada como grave, llegó casi al 32% de la población, aproximadamente 1 de cada 3 latinoamericanos tenía inseguridad alimentaria antes de la pandemia. Por el otro lado, en sobrenutrición, la obesidad era del 24% de adultos en 2016, mientras que la media mundial era del 13%. Es decir, la obesidad y sobrepeso incidían mucho más en Latinoamérica que en la media mundial. Y al mismo tiempo, la consecuencia de este sobrepeso y obesidad eran las enfermedades no transmisibles. Como consecuencia de todo esto, el 27,8%, casi el 28% de todas las muertes en el mundo por COVID-19 se produjeron en Latinoamérica, cuando su población era del solo 8,4% de la población mundial. Es decir, hubo 3,3 veces más muertos en Latinoamérica que en el mundo. Esto está relacionado con lo que decía antes. Las enfermedades no transmisibles predisponían mucho mayor al que la severidad del COVID fuera más extrema, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, que estuviese en la UCI, era muy probable que tuviera sobrepeso u obesidad o que padeciera enfermedades respiratorias previas. Durante el confinamiento se produce una caída en los ingresos generalizados de toda la población. Esto significa que a partir del momento en el que se inicia esta medida de seguridad, por una parte se producen menos alimentos frescos, por otra parte se pueden transportar menos alimentos a los mercados locales y por otra parte, al disponerse de menos recursos, se tienen que comprar aquellos alimentos que sean más baratos, que son justamente los alimentos ultraprocesados. Estos alimentos eran los más baratos, los menos perecederos y los más fácilmente accesibles porque su distribución no se frenó durante la pandemia. Como consecuencia de eso, aumentó el consumo de ultraprocesados, aumentó la inseguridad alimentaria y también aumentó la desnutrición, el hambre. La subnutrición alcanzó a 56 millones de personas en 2021, cuando en 2005 no llegaba a 52. Es decir, los peores datos de los últimos 20 años se habían producido en 2005, entonces había 52 millones de personas subnutridas y al final de la pandemia hay 56,5. Para una población que son aproximadamente 650 millones de personas. La inseguridad alimentaria moderada y grave alcanzó el 41% de la población en 2021, lo que era casi un 10% más que antes de la pandemia. Es decir, que se incrementó de manera bastante importante la inseguridad alimentaria, que significa que una persona no sabe si va a comer al día siguiente o no, o si va a comer bien al día siguiente o no. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de la pandemia? Pues lógicamente la principal preocupación es este incremento del hambre y de la inseguridad alimentaria. Y como consecuencia de eso es necesario modificar el sistema alimentario. El sistema alimentario o los sistemas alimentarios, según como lo veamos, era
algo que había que cambiar y era una necesidad que se había visto ya desde por lo menos 2008 o 2010. Había una necesidad de que ese cambio se produjera y eso se traduce, por ejemplo, en la cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios, que finalmente tuvo lugar en septiembre de 2021, pero que se había empezado a planificar en 2019, o sea, antes de la pandemia. Y como consecuencia de todo lo anterior, estos nuevos sistemas alimentarios deberían fomentar medidas para mantener activa la cadena de suministro, es decir, para asegurarse que todas las personas reciben alimentos saludables en cada momento, vivan donde vivan, que deben apoyarse a pequeños y medianos productores agrícolas para estimular la producción local y para fomentar los mercados locales y para garantizar la disponibilidad de estos alimentos al consumidor final. Otra consecuencia ya menor sería que tendríamos que fomentar la creación de una infraestructura que permita estimular la agricultura familiar, la agricultura escolar, la urbana y la periurbana. Es decir, tendríamos que asegurarnos de que también se producen alimentos en la ciudad, en esas 4 escalas. Frente a eso, la cumbre, por ejemplo, que acabo de citar de las Naciones Unidas, estableció unas coordenadas para el futuro sistema alimentario mundial, en el cual el papel que se le asigna a Latinoamérica es aproximadamente el que ya tiene. Es decir, primero, que sea productora de alimentos básicos. Los alimentos básicos son aquellos que no se van a consumir directamente, sino que se van a utilizar por la industria para extraer productos que luego van a servir para fabricar los productos ultraprocesados. Por ejemplo, un alimento básico sería el maíz, pero el maíz no se va a consumir directamente, sino que se va a dedicar a producir almidón, que se va a tratar químicamente para producir almidón modificado, el cual es la base de una gran cantidad de productos ultraprocesados, o se va a destinar a la producción de fructosa para fabricar un producto que es fundamental, por ejemplo, porque es el edulcorante de todas las bebidas carbonatadas, etc. Así que un primer papel sería producir ese tipo de productos, productos básicos para la industria. Un segundo papel sería exportar alimentos que estabilicen los precios de los mercados en el mundo, tanto de productos básicos como de otros que en un momento dado fueran necesarios. Por ejemplo, ahí aparece en primer lugar la carne, y la carne sobre todo en Argentina o Brasil. Y últimamente, como estaban apareciendo problemas de sequía incluso en Estados Unidos, en la zona de California, pues aparece como una posibilidad la de utilizar los países latinoamericanos para producir este tipo de frutas y de verduras para suministrarlo a los mercados, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa. En tercer lugar, el consumo de los alimentos en Latinoamérica, pues básicamente tendría que ser de alimentos ultraprocesados, producidos por las grandes industrias agroalimentarias, sobre todo de Estados Unidos o de Europa, y vendidos a través de una red de supermercados creciente que cada vez ha penetrado más en los países de Latinoamérica y que tiene su propia estrategia de desarrollo para vender cada vez más este tipo de productos. Por ejemplo, el caso de México, donde se firmó el Tratado de Libre Comercio en los años 90 y que se ha ampliado recientemente porque el presidente Trump pensaba que todavía se podía sacar más dinero de ese comercio con México, ha hecho que los mercados locales y regionales en México hayan prácticamente desaparecido. Casi toda la comida hoy la vende Walmex, que es la filial de Walmart americana y que ha crecido espectacularmente en México.
En Brasil, por ejemplo, el famoso caso de Nestlé, que desarrolló una estrategia que se llamaba Nestlé ATBC, en el cual llevaba la comida de Nestlé puerta a puerta a través de una red de miles de vendedoras, sobre todo, en la zona rural donde era difícil hacerlo con camiones o con infraestructuras grandes y donde no era rentable que aparecieran supermercados porque había muy poca población para poder vender. Este tipo de estrategias permite a la gran industria vender cada vez más este tipo de productos ultraprocesados en América Latina. Y por último, el cuarto papel que se le asigna a Latinoamérica es la de productora de servicios ecosistémicos, es decir, productora de oxígeno, productora de agua, para mitigar mínimamente los problemas derivados del cambio climático. Es decir, esto limita, por otra parte, el desarrollo que pueda tener estos países. ¿Qué alternativas tenemos a esta situación? Frente a este modelo hay una serie de iniciativas que tienen una naturaleza variada, tienen diferentes procedencias y fomentan el establecimiento de un modelo plural, un modelo descentralizado de sistemas alimentarios que sean diversos y de ámbitos reducidos. Es decir, se procura con este modelo alternativo cambiar la idea de un sistema alimentario único, dominante, globalizado, por una serie de sistemas locales más pequeñitos, donde la cadena, el número de eslabones de la cadena es más reducido. Esto significa que tenemos posibilidades de acceder a alimentos frescos más fácilmente y también que el impacto ambiental de estos alimentos es mucho menor porque se reduce tanto el transporte como el envasado. En el modelo centralizado está contemplado que un alimento pueda dar la vuelta al mundo varias veces. Por ejemplo, en la actualidad, la soja argentina o la soja brasileña se transporta hasta el puerto de Salvador de Bahía. Allí se toma un barco para Liverpool o para la zona del norte de Inglaterra. Allí se produce el pienso se embarca de nuevo para distribuirlo por todo el mundo, donde hay macrogranjas donde se va a producir la carne, la cual, por ejemplo, la que se produce en España acaba en el mercado de China. Así que ese alimento ha dado la vuelta al mundo varias veces en lugar de utilizar un mercado local. Estas iniciativas que decía eran de diferente tipo y abreviadamente podemos decir que tenemos entre ellas espacios como el mecanismo de la sociedad civil y de los pueblos indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, donde se integran una serie de asociaciones indígenas que pretenden fomentar y mantener los mercados locales, las redes locales en los países latinoamericanos. En el ámbito educativo es interesante destacar el trabajo que hacia 2009 se desarrolló en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Igor, donde Monteiro y una serie de colaboradores elaboraron una nueva clasificación de alimentos, una clasificación diferente de la que nosotros estamos utilizando todavía en todas partes. La clasificación es a partir de los nutrientes que incluye cada alimento, y esta clasificación alternativa es una clasificación que se fija en el nivel de procesamiento y en la finalidad del procesamiento que sufre cada alimento. En esta nueva clasificación, que se denomina NOVA, solo hay una regla, en Brasil se llama regla de oro, una regla para
recomendar la elaboración de dietas, y es evitar ultraprocesados. Nada más. Esto simplifica enormemente la educación para la salud, la educación nutricional, que hasta ahora se basaba en que la persona tuviera que conocer pues, cada uno de los 50 nutrientes que se encuentran en los alimentos, qué cantidad es necesario de potasio, de magnesio o de calcio, qué pasa si se utiliza un alimento u otro, si se absorbe o no se absorbe, etc. Es decir, había que tener unos conocimientos de alimentación muy profundos para tener una idea bastante cercana de qué es lo que había que comer. Con esta nueva clasificación eso se evita. Y lo que es más interesante, desde 2009 ya se han hecho, por una parte, trabajos epidemiológicos que demuestran que aquellas personas que tienen una dieta basada en alimentos ultraprocesados sufren con mucha mayor incidencia no solo las enfermedades no transmisibles como diabetes tipo 2, etcétera, sino que también el impacto ambiental de los alimentos es mucho menor y que en consecuencia la huella ecológica que van dejando es también menor. Es por lo tanto un aspecto muy importante que se ha traducido en medidas políticas porque países ya como el propio Brasil, como Chile, como Ecuador, Uruguay, también países europeos como Francia o Bélgica, han adoptado esta clasificación como base de sus pautas de recomendaciones dietéticas para la población. Es una esperanza porque los mismos trabajos que se han hecho sobre NOVA aseguran que la población con menos conocimiento académico es la que más fácilmente entiende las recomendaciones y en consecuencia el impacto de esas pautas puede ser mayor y más favorable que las que teníamos actualmente basadas en los nutrientes. Al mismo tiempo, otras medidas políticas que se han llevado a cabo van en la misma dirección. Por ejemplo, entre ellas podemos citar el impuesto a las bebidas azucaradas, que ha costado mucho implementar en México, que no se ha podido implementar en Colombia, pero que poco a poco se va extendiendo por muchos territorios y siempre con éxito. Siempre se consumen menos bebidas azucaradas cuando se ha colocado ese impuesto y claro, tiene el rechazo de la gran industria porque tiene menos ventas. Otra característica que se va poco a poco implementando es la del etiquetado frontal, un etiquetado en el que del primer vistazo se sepa si se recomienda o no ese alimento e incluso, como ha pasado en Chile, que lleven un sello negro que rápidamente provoque el rechazo de cualquier persona que se acerque al supermercado, ¿no? Junto a esto, otras medidas políticas serían, lo que decíamos antes, el apoyo a los sistemas alimentarios tradicionales a partir de financiación adecuada. Esto también costará llevarlo a cabo, pero poco a poco también se está abriendo paso. En definitiva, América Latina se encuentra ante el mismo dilema que nos encontramos todos. ¿Qué sistema alimentario vamos a tener en los próximos años? Si va a ser este globalizado de alimentos ultraprocesados y supermercados o uno más local, con menos impacto ambiental y con menos transportes, pero más rico y más saludable. Y es, por lo tanto, el dilema al que nos enfrentamos en esta década, que es clave tanto para el cambio climático como para la salud, teniendo en cuenta la cantidad que hemos alcanzado en la población mundial, ¿no? Que vamos camino ya de los 10.000 millones, cada vez estamos más cerca. Y esta década se antoja básica en los dos aspectos. Muchísimas gracias, Aurelio, por la intervención y por la cantidad de información que nos has ofrecido y que al final seguramente tendremos un intenso debate. A continuación va a tener la palabra Paula von Polheim, que creo que ahora ya sí lo he conseguido decir. Paula ha estado
colaborando en la organización de este workshop desde hace muchos meses. Hemos estado trabajando conjuntamente y además está haciendo su tesis doctoral en el plan, en un proyecto del Plan Nacional. En el marco del proyecto está haciendo una tesis basada además en un estudio anglohispano de la alimentación y la salud en el marco del proyecto. Ella está especializada en el análisis de los medios digitales, las redes sociales, y está tratando de visibilizar, ha hecho ya varios trabajos. Uno de ellos el que va a presentar aquí sobre los superalimentos, por ejemplo, a qué se llamó superalimentos durante la pandemia, y bueno, es un pequeño estudio que hizo con diarios de diferentes países de América Latina. Así que adelante cuando quieras, Paula. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Aurelio. Pues a continuación, como bien ha comentado Carolina, voy a poner el foco en la comunicación de la alimentación, en el consumo de superalimentos más concretamente. En el caso de las noticias sobre alimentación, hay multitud de voces en las redes sociales que ofrecen una visión sesgada o distorsionada sobre la ciencia de la alimentación o sobre la evidencia científica en lo relativo a esto. Desde la llegada de la COVID-19 nos encontramos pues, en un estado de alerta. Ya ni cabe mencionar aquellos trastornos de conductas alimentarias que esto ha desembocado, como es la ortorexia, que es la obsesión por llevar un estilo de vida saludable, comer sano, etc. También quiero mencionar que el auge del consumo de estos denominados superalimentos viene dado por el cambiante dinamismo de la sociedad de consumo y el creciente interés por alcanzar un estilo de vida sano. Cuando saluda el término superalimento, no existe una definición concreta ni en la normativa internacional europea ni en la nacional sobre estos en relación con la seguridad alimentaria. Por desgracia, en diversos estudios han señalado que en los últimos años ha aumentado el consumo de estos debido a que la mercadotecnia que se ha ido generando, ¿no? Es cierto que suele aplicarse a productos alimenticios que contienen altas cantidades de determinados nutrientes, como puede ser vitamina, minerales, etc. Por otra parte, además, una búsqueda de esta palabra en Internet arroja más de 10 millones de resultados normalmente, principalmente de blogs de salud y nutrición, periódicos, revistas en línea y proveedores de suplementos nutricionales. Además, por otra parte, en entornos globales cada vez más transculturales, las propiedades de la comida sana se han atribuido y asignado a una gama de comida saludable, que se han confundido con una gama reducida de verduras icónicas y superalimentos que a menudo reflejan las preferencias dietéticas y de salud de una cultura de un consumo acomodado y con aspiraciones. Los futurólogos de la alimentación están convencidos de que lo que comeremos en los próximos años será muy diferente de lo que hemos estado acostumbrados hasta el momento. Los nuevos alimentos pasarán a formar parte de nuestra dieta, sustituyendo, al menos parcialmente, algunos de los ingredientes más comunes. Hay que hablar también de que la sociedad consumidora de información sobre nutrición es susceptible de malinterpretar lo que le comunica al experto, ya que bien puede haber contradicción o controversia dentro de lo que es el propio mensaje. Bien, puede ser que el profesional no verifique que el destinatario lo haya comprendido o que la información no esté correctamente formulada. El creciente interés de los consumidores por la alimentación sana se está desplazando hacia los posibles beneficios para la salud de determinados alimentos e ingredientes alimentarios. Aquí quisiera añadir también, como lo que se comentaba ayer, hay que diferenciar lo que es un influencer y lo que es un influencer con un trasfondo profesional y una carrera que lleva a sus espaldas. Hay estudios que muestran que los ciudadanos consideran que la información científica en los medios de comunicación es fiable, objetiva y útil, pero al mismo tiempo expresan que resulta difícil de comprender y que no es amena. Por otro lado, resulta un poco contradictorio que la ciudadanía, a pesar de afirmar, según otros estudios, que recibe adecuadamente la información, muchas veces lo que se entiende que se debe hacer no es lo que verdaderamente se lleva a cabo. Y por ello, aunque las personas manifiestan conocer la relevancia de una alimentación saludable, su conducta demuestra una incoherencia entre lo que se dice y lo que se ejecuta.
La confianza en la procedencia de la fuente, su experiencia, competencia, dinamismo y objetividad están directamente ligadas al mensaje que se transmite. En general, las personas tienden a confiar más en la medida en que creen que comparten valores similares con la fuente emisora. Como comentaba antes el doctor Sergio Rodríguez anteriormente, nos retroalimentamos de una idea que nos gusta en las redes sociales y nos nutrimos de ella, la pescadilla que se muerde la cola. Ahora bien, quiero poner un poco más el centro de atención en lo que es el estudio que se ha llevado a cabo, cuyo objeto se trataba de los superalimentos en la prensa digital en Iberoamérica, como ha comentado antes Carolina. El tipo de análisis que se ha recapado se ha hecho a través de la plataforma MyNews de la Universidad de Valencia durante la pandemia por semana construida. Bueno, se ha analizado el tipo de contenido que se ha ido difundiendo, así como los recursos multimedia, es decir, si han aportado fotografías, vídeos o algún podcast, y luego la base científica del mensaje que se ha transmitido. Bueno, por un lado, se ha pretendido identificar y cuantificar el enfoque de los superalimentos que los medios de comunicación online iberoamericanos han ido difundiendo, y por otro lado, que en base a estas tres variables, la profundidad con la que se ha tratado el tema. Los resultados muestran, en primer lugar, que el análisis es que la mayor incidencia de publicación de noticias sobre superalimentos se ha producido en medios españoles, muy alejados de las cifras que han arrojado los medios iberoamericanos. Aquí quiero incidir a través de la plataforma con la que se ha realizado este estudio. Y bueno, seguidamente ha sido México, Argentina, Colombia y Chile principalmente los que han ido difundiendo estos mensajes. Asimismo, la etiqueta de superalimentos ha tenido también un impacto relevante en las búsquedas de Google en estos últimos años de forma generalizada. En el total de publicaciones extraídas bajo la palabra clave superalimentos ha sido un 84,4% de las noticias españolas, un 4,7% en las argentinas y en las mexicanas y un 3,1% en las chilenas, colombianas aproximadamente. Tal y como se ha recogido, menos del 50% de las publicaciones recabadas no citaban debidamente las fuentes de información de la que procede el contenido. Es decir, hay un vacío informativo conforme a contenidos de calidad, contrastados y veraces. Además, cabe señalar que de un 64% de publicaciones, solo un 25,1% de ellas, las fuentes citadas provienen de una empresa o entidad de la que se está haciendo promoción del producto alimentario del que se trata. En este punto se puede ver que cada vez hay más demanda de alimentos funcionales y superalimentos con beneficios percibidos para la salud, una circunstancia que ofrece oportunidades de promoción para los fabricantes de alimentos en un mercado competitivo. Continuando con esta línea y en lo que respecta al tipo de contenido publicado, mayormente se hace alusión a las propiedades de determinados alimentos como la avena, la chía, el aguacate, las bayas de goji, en virtud de las cualidades que son beneficiosas para la salud, así como su aplicación en diferentes tipos de dietas. De igual forma, los recursos multimedia empleados sí que se han visto multitud de fotografías, de vídeos, y en alguna noticia en concreto sí que un podcast a modo de audioguía explicando la noticia. Y bueno, para concluir, se puede apreciar que, bueno, que existen más matices negativos que positivos en torno al tipo de contenido que se publica, sobre todo porque no se ha visto diferenciada la base y la fuente por la que se extrae toda esa información. Y muchas veces, en muchas ocasiones nos hemos encontrado que ha sido una misma fuente la que ha ido promoviendo esa información y no dicen la procedencia, es decir, una nutricionista o un nutricionista de tal agencia, pero no ponen más allá ni el currículum, ni un enlace de referencia, ni ningún artículo o paper. Y bueno, puesto que hacen hincapié en las propiedades del alimento, en sí las noticias, sin apenas estas fuentes. Y no se ocupan de desmentir las informaciones falsas sobre ciertos alimentos. Particularmente en España sí que se ha encontrado expertos con su currículum puesto y sus enlaces desmintiendo que un alimento puede tratar el COVID. Eso sí que se ha visto, pero no de una manera muy acentuada, sino que en noticias puntuales. Y bueno, con esto termino mi ponencia. Muchas gracias. Gracias, Paula.
Justamente terminando con la intervención de Paula, voy a comentar algunas cuestiones. Como dice Paula, en la prensa española justamente hicimos sobre los bulos en alimentación y lo que vimos fue un caso muy curioso de la prensa española. Estoy refiriéndome solo al caso español y es que no concretamente de los superalimentos, como ha hablado de ella, sino en general sobre dietas, nutrición y alimentación. Curiosamente, la prensa de referencia se convirtió en un verificador o una herramienta de desmentido. Se publicaron bastantes noticias desmintiendo lo que había en redes sociales, pero no sobre superalimentos, sino en general. Por ejemplo, cada vez que aparecía el bulo de el plátano cura la COVID o el ajo cura tal, en la prensa aparecía algún artículo. Si bien es verdad que el limón tiene propiedades tal, no, esta afirmación es imprecisa, es decir, la prensa lo hizo, la prensa de referencia, ¿no? Era algo que no he comentado justamente al director de periódico que ha habido aquí, Antonio, pero sí que sucedió así, o sea que se convirtió en la prensa de referencia, bueno, en un modelo para recibir información contrastada. Y siguiendo en la línea de trabajos que hemos estado haciendo con el equipo en el marco de este proyecto del Plan Nacional, hicimos también un trabajo, bueno, el que quería presentar, que es brevemente porque ya los datos se van a publicar, pero hicimos un estudio bibliométrico justamente analizando todo lo que se había publicado, como comenté antes, en muchos países como Argentina, Brasil, Perú, México. En todos estos países se han llevado a cabo, investigadores han llevado a cabo estudios para ver los hábitos de consumo durante el confinamiento. En todos estos países ha habido. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que era una situación particular y las muestras tienen, digamos, su sesgo, porque como bien se ha explicado aquí, es difícil el acceso en muchas zonas, por lo tanto, hay una infrarrepresentación de determinados colectivos. De hecho, en general, los cambios en las pautas de alimentación de digamos, quienes respondieron a la encuesta de Argentina, Brasil y España fueron que durante el confinamiento su alimentación, sus hábitos mejoraron y fueron positivos. Sin embargo, los estudios que hay de Perú y México señalan que hubo muchos problemas y que los hábitos empeoraron. Todo esto vinculado no solo al hábito de qué comer o cómo comer, sino pérdidas o ganancias de peso, bienestar en general, situación de la salud y actitud. Y todos estos datos fueron muy curiosos. ¿Y por qué además centrados en alimentación? Porque también, digamos, enganchando o conectando con la propuesta de Aurelio, lo que hicimos es que nosotros teníamos datos justo de octubre de 2019, que hicimos una consulta ciudadana en Valencia participativa con 103 personas que participaron para hablar de temas de ciencia, y una de las actividades que hicieron nuestros participantes fue contestar a un cuestionario con un QR, a través de un QR en el que se vinculaba si tenían si conectaban la alimentación con la salud, qué importancia le daban a la alimentación, por qué redes o por qué, digamos, medios se informaban, quién les influían en su alimentación. Y ahí los datos no fueron muy significativos. Cuando hicimos una primera bajada, tablas de contingencia y tal, y vimos los resultados, solamente nos aparecieron una clusterización muy interesante, como de 3 grupos de todos los ciudadanos que respondieron, que fueron porque respondieron los 103 de la consulta
y dijimos que ya que estaban allí hicieran esto del efecto bola de nieve, enviaran a alguien el cuestionario. Entonces tuvimos al final como 350 respuestas, bastante plurales, con personas mayores, personas más jóvenes, y ahí sí que hubo una clusterización curiosa, se dividieron en grupos y entonces había un grupo de personas que respondieron que la alimentación, las dietas, como que les daba igual. Vamos, que para ellos comer era, bueno, pues comer es como dormir o levantarte, pero que no había ningún elemento, digamos, más allá de incidencia en la alimentación. Hubo un segundo grupo en el que sí lo vinculaban a, sí les importaba lo que comían, pero les importaba, digamos, por temas de bienestar, de salud y porque casi todos ellos decían que es que tenían algún tipo de dieta hiposódica, dieta hipocalórica debido a algún problema. Y después nos encontramos con un tercer grupo que sí que, bueno, vamos a ver, que estaban, no que estuvieran interesados, sino que la actitud frente a la alimentación era holística porque este tercer grupo pensaba en los alimentos desde el punto de vista de la salud planetaria. O sea, no eran porque, bueno, también por cuestiones del animalismo, o sea, que eran veganos o vegetarianos, que no querían consumir carne, pero más allá del veganismo había como una actitud de cuidado del planeta, de sostenibilidad. Eso fue en 2019, en octubre. Entonces, lo que hemos hecho es ver que, curiosamente, todos los estudios que hay posteriores sí que indican ya este grupo que pasaba un poco, ¿no?, de los alimentos y que le daba igual, ahora sí que le importa. Quiero decir que ha habido un cambio de actitud y ahora sí que importa, porque ahora puedes ver varias cuestiones, que si estás confinado, como pasa en este estudio que hicimos, de muchos de los datos que registramos en los diversos estudios, había problemas, como acabas de decir tú, de inseguridad alimentaria, no saber qué vas a comer mañana. Es decir, claro que importa, porque ahora ya no es algo que puedas conseguir, que sabes que vas a salir y que puedes ir a comprar, sino que puede haber escasez, que puede haber falta de alimentos frescos, que hay que recurrir a otro tipo de alimentos y, en definitiva, que cobra durante el confinamiento y durante la pandemia, cobra una, digamos, relevancia, por no decir todo el tema del transporte que está incorporado. Y bueno, el trabajo se publicará y hay más datos que conectan tanto como con lo que ha señalado ya Aurelio previamente, con las decisiones que hay tomadas, los cambios que se pueden producir, incluso muchos de los trabajos, que es muy curioso porque son trabajos en los que se recaban datos de los ciudadanos, pero sí que hay propuestas un poco para como un guiño a las políticas públicas sobre repensar otras fuentes de alimentos, pues alimentos, como ya os podéis imaginar, que otras fuentes proteicas de alimentos, pensar en lo que acabamos de decir del consumo local, repensar también el tema del desperdicio alimentario y todas estas cuestiones. Es decir, que de repente se puso en valor y también acaba de decir Paula que en las búsquedas sobre alimentos, sobre superalimentos, incrementaron, es decir, fue un momento donde se diseminó desinformación, pero también hubo mucha información sobre la mejor dieta para estar, pues eso, dietas que no tuvieran un exceso de calorías, puesto que no había consumo dentro de la casa. Se prestó mayor atención, tanto mediática como de la población en general, al tema de la alimentación, por razones obvias, ¿no? Y luego pues se pusieron, digamos, bueno, más que en valor, se visibilizó el tema de los superalimentos y si realmente llevan esa marca, ¿no?, bueno, pues una brand para comercializar determinados tipos de productos y empresas que quieren vender esos productos e influencers que quieren también aprovechar el tirón, obviamente. Pero con respecto a los ultraprocesados, sí que antes de ceder la palabra, ya que lo tengo al lado, quiero hacer una intervención porque
hablando con todos los tecnólogos de alimentos y quienes hacen tecnología de alimentos, siempre nos insisten en una cuestión que cuando la diga, el alimento más ultraprocesado de todos los que hay, de todos, son las leches maternizadas. Y nadie se cuestionaría, no, es más, se distribuirían a otros países donde las personas no tienen acceso, donde hay niños que no tienen accesos. Y de hecho, las leches maternizadas, la FAO dice que con 2 biberones más o menos de, pues no sé, 750 de leche maternizada con un par de cucharadas de cereales es el estándar para que un niño no entre en desnutrición. Es decir, que muchas veces eso con las leches maternizadas, que es el alimento que está más ultra procesado. Entonces, claro, lo que no se puede hacer, o sea, lo que digamos el mensaje es, curiosamente, en este caso de las leches maternizadas, el interés, más que en los países occidentales donde se puede acceder porque las madres incluso pueden dar de mamar y porque hay otro tipo de condiciones y además los niños tienen un seguimiento médico, quizás sean incluso menos necesarias, pero hay países donde son tremendamente necesarias, ¿no? Entonces yo pues tengo ahí como mi pequeña ambivalencia entre utilizar el término y explicar en las leches maternizadas son necesarias o son importantes para el acceso a la calidad de vida de muchos países. En otros alimentos, como bien sabes, que, bueno, pues como lo que has dicho de la etiqueta negra, yo le pondría varias etiquetas negras porque el procesamiento, pues al final, ¿qué te estás comiendo? Pero después os voy a comentar otra cosa también, otro debate más, que haremos otro workshop así también específico, tenemos muchos para hacer, pero otro debate más es, no se puede hacer una idea de las personas que tienden a una alimentación vegana, los alimentos que toman tan ultraprocesados, porque muchos alimentos para imitar una leche, un queso, una sobrasada, un chorizo, una loncha de chorizo, necesitan hacer algo completamente artificial, con lo cual hay una cantidad de conceptos, de explicaciones, de variedades que quizás uno crea que está salvando el planeta porque se está tomando un chorizo vegano y a lo mejor todos los recursos que se han empleado son muchos más caros hasta llegar a ese chorizo vegano y además, no solamente los recursos, y además encima el producto está hiper mega archi procesado. Más que si te tomas una loncha de chorizo de aquí cerca, de los pueblos estos de Málaga o de lomo cercano. Es decir, que todos estos conceptos de la proximidad, los productos naturales, productos ultraprocesados, bueno, pues hay que ir especificando muchísimos términos en el debate y quizás toda esta información o muchas veces toda esta información constituye un problema de comunicación, porque es como un exceso en el que hay que partir que cuentas muchas cosas, pero tienes que tener una audiencia a la que explicarle muchos conceptos y muchas cuestiones que no son dogmáticas. Entonces, las premisas de partidas pueden ser ciertas, pero luego hay cuestiones que no lo son de llegada.